Saludos, mi nombre es Darío Cortés Fuentes y voy a hablar sobre lo aprendido en el primer corte de mi curso de biología molecular. Pues bueno, la biología molecular estudia, entre muchas cosas, la síntesis de proteínas, el metabolismo y todas las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, así como también el ARN y el ADN. La importancia al estudiarla radica en el aporte investigativo que ésta provee, ya que nos brinda ciertos conocimientos que nos facilitan el encontrar diversos tipos de soluciones, como a problemas de salud, gracias al desarrollo de terapias dirigidas a vías moleculares, celulares específicas, así como el diagnóstico más preciso y cada vez menos invasivo de las enfermedades. También la biología molecular es muy importante en la prevención de estas, así como nos ayuda además a llevar una buena alimentación al dominar la influencia de los nutrientes en el cuerpo. Otro punto importante del estudio de la biología molecular es la genética. Esta se centra en el estudio del proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos, conocido como herencia, mediante la examinación del ADN. Estructura y análisis del ADN. Bueno, este último, el ADN o ácido desoxirribonucleico, contiene toda la información genética de todos los seres vivos. Este está formado por largas cadenas de nucleótidos formando una escalera de caracol de dos hélices unidos por puentes de hidrógeno. El diámetro de la hélice es de aproximadamente 2.37 nanómetros y posee una inclinación de 88.8 grados. El surco menor y el surco mayor se dividen por las rotaciones que se dan entre los pares de bases, dándose una longitud de 3.54 nanómetros por cada vuelta completa con 10.4 pares de bases, midiendo 1.2 nanómetros el surco menor y 2.2 nanómetros el surco mayor. Estas bases que menciono son bases nitrogenadas, que son las que conforman las hebras de ADN. Estas son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, uniéndose en pares, como dije, pares específicos. Estos son adenina con timina y citosina con guanina. Esto nos lleva a los palíndromos. Estos en la biología molecular son aquellas regiones del ADN en el que la secuencia es la misma en ambas hebras. Estas son autocomplementarias, debido a que al cumplirse tanto la simetría propia del palíndromo como la complementariedad de las dos hebras, resulta que las secuencias de una misma hebra que quedan a ambos lados del centro de simetría son complementarias entre sí. La funcionalidad de estos es que actúan como señales de reconocimiento a las que se unen numerosas proteínas reguladoras, que poseen estructuras diméricas que les permiten unirse de forma simétrica a ambas mitades del palíndromo. Pues bueno, la estructura del ADN puede presentar ligeras variaciones, divididas en A, B y Z. Para, para explicar estas variaciones se utiliza el llamado modelo de cintas, que es el de la izquierda, en el cual se puede apreciar que el modelo A y B son muy similares en estructura, presentando solo algunas diferencias en sus dimensiones, aunque estudios de difracción de rayos X arrojaron como resultado la existencia de variaciones en la estructura B del ADN. Por ejemplo, en algunas secuencias, los pares de bases no son coplanares, lo que ocasiona una desviación del eje de la doble hélice, o también se puede dar que la curvatura no se origine por secuenciación, sino que se fuerza por la unión de una proteína a la cadena del ADN. Por otro lado, tenemos, la variación Z, la cual es la más irregular, ya que esta gira hacia la izquierda. Además de que en sus dimensiones se puede apreciar que la hélice Z es la más estrecha de las tres, también es la más larga y la que contiene un mayor número de pares por vuelta, lo que a su vez implica una menor rotación por base y una mayor longitud de una vuelta de hélice. Bueno, ahora voy a hablar de la replicación. Las células son el componente más básico de todos los seres vivos. Todos están compuestos por una cantidad enorme de estas. Es por eso que el cómo se reproducen es importante de saber.
Empezaré explicando la replicación del ADN. Este es el proceso por el cual una molécula de ADN se duplica mediante el uso de polimerasas. Se divide en tres fases. La primera, la iniciación, refiere al proceso que llevan a cabo diversas enzimas como las helicasas para abrir de forma segura la doble hebra del ADN. Después, en segundo lugar, tenemos a la elongación. Aquí las polimerasas sintetizan cadenas simples de ADN con ayuda de las primasas que proporcionan pequeñas secuencias de ARN llamadas cebadores para sintetizar la nueva cadena a partir de la cadena adelantada, dejando una cadena rezagada en la que el ARN polimerasa empieza a sintetizar pequeños trozos de cadena en dirección 5' a 3'. Estos trozos reciben el nombre de fragmentos de Okazaki, que tarde o temprano se unirán extremo con extremo, eliminando el cebador y formando un fragmento solo a partir de los dos fragmentos de Okazaki. Por último, en la terminación, las polimerasas eliminan a los cebadores que quedaron al unir las cadenas mediante ligasas, obteniendo así una nueva cadena de ADN. Luego tenemos los cromosomas. Voy a hablar de esos un poco. Estos son unas diminutas figuras filiformes, las cuales contienen el material genético de todas las células que conforman a los seres vivos. Están formadas por cromatina. Esta está hecha de ácidos nucleicos en adición a histonas y proteínas. Esta se puede distinguir dentro de las células cerca del núcleo. El esqueleto del cromosoma, como vemos, se divide en dos partes llamadas cromátidas. Estas están unidas por un centrómero. En el extremo del cromosoma se observan los telómeros, que, que tienen la funcionalidad de evitar que los cromosomas se unan entre sí. Pero sin embargo, estos además pueden permitir que estos sí que se unan en situaciones en las que son semejantes durante la meiosis. Estos se organizan durante el proceso de división celular, ocasionando un mejor control de la distribución del material genético, y se dividen en pequeñas unidades que son los genes. En todas las células de todas las especies, las células contienen un número específico de cromosomas, que usualmente en los organismos superiores, como nosotros, se presentan en pares. El número de estos siempre se mantendrá constante entre las distintas especies, aunque presentan algunas diferencias entre estas. Como ejemplo, los tenemos a nosotros, los seres humanos, que presentamos 23 pares de cromosomas, que en las mujeres se presentan con dos cromosomas X idénticos, en los hombres con un cromosoma X y un cromosoma Y. El ciclo celular. Bueno, ya que explicamos los cromosomas y cómo se duplica el material genético, podemos hablar de la duplicación de las células. Esto se explica mediante el ciclo celular, que da inicio cuando una célula se forma y termina o se divide dando lugar a dos células hijas. Este se divide en dos fases. La interfase, que es en el que, por así decirlo, la célula se prepara para dividirse, y la mitosis, que es cuando la célula comienza con su división. La interfase se divide en diferentes etapas. La primera fase, llamada G1, se da cuando la célula se centra en su crecimiento, ya que está recién formada. En esta fase, la célula puede entrar en un estado de reposo en el que no se reproduce, llamado G0. Sin embargo, si el cuerpo lo requiere, la célula puede continuar con su ciclo. Es aquí cuando después le sigue la fase S, que es en la que se da la replicación, ya que la célula duplica su material genético para heredarlo a sus células hijas. Después le sigue la fase G2, en la que la célula comienza a sintetizar las proteínas que necesita, así como también empieza con la formación de cromosomas para dividirse. Una vez completado todo esto, se da inicio a la mitosis, la cual a su vez se divide en 4 etapas. La primera es la profase, en la que el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas y eliminando la membrana nuclear. También los centriolos se mueven a los extremos de la célula, extendiendo unos llamados microtúbulos, los cuales en la siguiente fase, que es la metafase, sirven para que los cromosomas se adhieran y queden posicionados en medio de la célula. Acto seguido, en la anafase, los cromosomas se dividen en cromátidas y comienzan a acercarse a los centriolos,
para que por último, una vez que las cromátidas se unen a los centriolos, se da la telofase, en la que se forma un nuevo núcleo celular. Para terminar todo, mediante un proceso llamado citocinesis, el citoplasma de la célula, con dos núcleos, se separa para dar lugar a las dos células hijas. Bueno, genética mendeliana. Por último, este fue el último tema, que se analizó. Esta es llamada así en honor a Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, gracias a los aportes científicos que realizó mucho antes de que el término gen fuera acuñado o visto. Este concepto explica el cómo se transmiten las características genéticas de una generación a otra mediante la herencia. Todo esto lo explica mediante tres leyes, las leyes de Mendel. La primera, la ley de la uniformidad, nos dice que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente idénticas. La segunda ley, nombrada ley de la segregación, nos afirma que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción de 3 a 1. Y la última, la tercera, la ley de la transmisión independiente, nos revela que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente, unos de otros sin seguir un patrón establecido, y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Para explicar todo esto, se emplea un esquema denominado como cuadro de Punnett. Este nos permite visualizar las combinaciones posibles de los alelos dominantes y recesivos, dándonos una idea de la herencia de un gen. Los alelos se localizan en los cromosomas y nos representan las distintas variaciones de un mismo gen. Como dije, hay dominantes y recesivos. Los dominantes son aquellos que determinan las características visibles y los recesivos tienen menor probabilidad de determinar una característica en el individuo. A partir de esto, surgen otros dos conceptos, que son homocigoto y heterocigoto, que es cuando ambos alelos son iguales o bien cuando son diferentes, respectivamente. En cuanto a las palabras genotipo y fenotipo, estas refieren a las características genéticas de los seres vivos. El genotipo es la información que se encuentra en los genes y por lo tanto que no podemos ver, a diferencia del fenotipo, ya que este refiere a las características físicas del individuo que son apreciables a simple vista, como el color de pelo, de la piel, de los ojos o la altura. Bueno, para terminar, hablaré de una práctica que se realizó en este corte desde casa, en la que se le extrajo el ADN a un plátano. Lo que se hizo fue moler un plátano para después agregarlo a diferentes soluciones, las cuales tenían el objetivo de debilitar la estructura de las células, rompiendo las membranas de estas para dejar salir el ADN. Y mediante otra solución, las moléculas del ADN se unieron entre sí, dejándonos observar una pequeña espuma blanquecina, la cual sería el ADN. Esta se ve a la izquierda. Posteriormente, otra práctica diferente, esta ya con la ayuda de herramientas de laboratorio y reactivos más sofisticados, pudimos observar una pastilla de ADN extraída de nuestra sangre. Ahí en la imagen de la derecha se aprecia no la pastilla de ADN, sino más bien la sangre separada de las soluciones que se agregaron. Y pues a grandes rasgos y muy general y resumido, esto fue lo que vi en el corte 1 de biología molecular. Muchas gracias.